noches, muy buenas noches. Vamos a comenzar con otro tema de análisis e interpretación de estados financieros. Y en este tema, que es un tema cortito, solo es teórico, vamos a ver lo que es el concepto de análisis de estados financieros, qué es interpretación, cuáles son los objetivos, tipos de análisis y el campo de acción del analista. ¿Qué es analizar? En otras palabras, es como decir descomponer, ¿no? Como aquí, por ejemplo, ¿cuáles son los elementos de los estados financieros? Los vamos a descomponer. Quiere decir, por ejemplo, de acuerdo a un autor, Alfredo Gutiérrez, que nos dice, es la distinción y separación de las partes de un todo hasta llegar a conocer sus principios o elementos, ¿no? Vamos a ver cuáles son los elementos. Entonces, ver la estructura, analizar, o sea, ver el detalle de lo que componen los estados financieros. Ahora, ¿qué es la interpretación? Con esa descomposición que hemos hecho, tal vez hemos sacado porcentajes, hemos restado, multiplicado. Con eso vamos a ver una explicación de por qué esas diferencias o esos porcentajes, ¿no? Tratar de explicar y comparar de repente qué ha pasado este año respecto al año pasado, digamos, ¿no? O por qué es tanto, por qué tanto inventario tiene, o por qué no, o qué sé yo. Entonces todo eso vamos a poder analizar, es decir, vamos a poder interpretar todo ese análisis de descomposición que hemos hecho antes. A eso se refiere la interpretación de los estados financieros. ¿Para qué? Para que otros usuarios puedan utilizarla, porque digamos, ustedes como contadores o nosotros como contadores, cuando leemos un balance podemos ver, ¿no? Ah, qué interesante, había tenido pérdida, digamos, pero otras personas no pueden interpretar tan fácilmente porque no son del rubro. Entonces, con nuestro análisis y nuestra interpretación, ellos ya van a poder leer el informe literal y decir, ah, realmente había tenido problemas o le está yendo bien, ¿no? ¿Para qué nos sirve, no? Como decíamos hace un ratito, para conocer y entender la situación financiera, para poder saber cómo está la empresa, ¿no? Ver algunos problemas que haya tenido y sobre todo que, como este señor aquí, decidir qué hacer, qué no hacer, qué ha estado bien en esta gestión que ha terminado, qué está mal o en este periodo de tiempo, ¿no? Y vamos a darles información a los usuarios de los estados financieros, información que ellos van a poder interpretar, porque ver esos números con las cuentas muchas veces no lo pueden interpretar, ¿no? O sea, ¿quiénes? A los proveedores, propietarios, inversionistas, directivos, trabajadores, que no necesariamente son del área contable. ¿Cuáles son las medidas previas al análisis? ¿Qué tenemos que hacer? Clasificar los conceptos en estados financieros de los estados financieros en conceptos homogéneos, o sea, que sean entendibles, ¿no? Redondear algunas cifras, porque muchas veces hay empresas que tienen 10.000 millones, digamos, entonces leer todas esas cifras para el análisis no nos sirve. Podemos presentarlos en miles o en millones, y ni siquiera los centavos, imposible, jamás se presentan centavos, tienen que estar redondeados por lo menos, ¿no? Sigamos. Eh, una parte para ese análisis es el tema de los estados financieros dictaminados por los auditores. Como ustedes saben, de acuerdo a las normas de impuestos nacionales, cuando la empresa está arriba de 1.200.000 bolivianos, sea PRICO, GRACO o resto, tiene que presentar un informe de auditoría o dictamen de auditoría externa, ¿no? Igual aquellos PRICOS o GRACOS que son entidades sin fines de lucro o exentos del IUE, igual tienen que presentar el dictamen de auditoría interna. Ahora, para ver qué es un dictamen de auditoría interna, primero que está preparado por los auditores, que es una persona diferente, que no trabaja dentro de la institución, es un externo, ¿no? Son auditores porque son independientes, o sea, si bien la empresa los contrata para que hagan el informe, ellos no dependen de eso, ellos tienen muchas empresas a las que hacen auditoría, entonces no dependen de sus recursos, por tanto no dependen de la empresa, ¿no? Y ellos te emiten un informe independiente, y eso es lo que te pide Impuestos Nacionales, ¿no? Este informe tiene algunas partes. La primera parte, digamos la más importante, es primero el encabezado, que es donde nos dice qué es el informe, y es a quién se dirige este informe, generalmente los más altos ejecutivos de la empresa, ¿no? Segundo, la opinión. Esta es la parte más importante, crucial, que nosotros tenemos que aprender a leer, que dice, esta es la conclusión de todo el trabajo que ha hecho el auditor, este señor que ha venido a revisar los estados financieros. Puede tener tres tipos de opiniones, ¿no? Puede ser la opinión limpia o sin salvedades, que es cuando el auditor dice, presenta razonablemente, ¿no? Entonces, aquí vamos a ver, este es por ejemplo lo que decíamos, el informe de los auditores, aquí está dirigido a los directores y accionistas, el más alto, la más alta jerarquía de la empresa, en el caso de Toyota, ¿no? Entonces, aquí está dando como una pequeña introducción, en la opinión dice, hemos auditado los estados financieros de la sociedad Toyota, que comprenden cuáles son el balance, el flujo, los cuatro estados, ¿no?
correspondiente a qué fecha, así como las notas explicativas que incluyen las políticas contables significativas. Y aquí está la opinión, ¿no? Dice, en nuestra opinión, los estados financieros adjuntos presentan razonablemente en todos los aspectos materiales la situación financiera patrimonial de la sociedad Toyosa S.A. ¿A qué fecha? Al 2018 y 2017, es que es comparativo, ¿no? Así como el resultado y flujo de efectivo correspondiente al ejercicio terminado de esa fecha, de conformidad con las normas de contabilidad generalmente citadas. O sea, ¿qué verifican los auditores? Que estén razonables los estados financieros, que no hayan errores significativos, que estén bien registrados en base a las normas contables, ¿no? Esa es la opinión. Si se fijan, este es el tipo de opinión que hemos dicho limpia, ¿no? Opinión limpia o sin salvedad, porque dice presente razonablemente. Pero también podría decir excepto por, y es cuando es salvedad, ¿no? Digamos, excepto, por ejemplo, yo vi una en la Universidad Pública del Alto que decía excepto por, porque no tienen los títulos de propiedad de los inmuebles donde están construidos o donde se asientan la Universidad Pública del Alto, excepto por eso presentan razonablemente. Imagínense, es grave, ¿no? No tener el título, es como decir, lo tienes registrado, o sea, lo utilizas todo, ya has construido ahí tu casa, pero no tienes el título de propiedad, eso es algo grave. Entonces, realmente estos excepto por son cosas bien importantes de la empresa, no son cosas pequeñas, ¿no? No es como decir, ay no, la caja chica ha habido una pérdida de 100 bolivianos, no, o sea, son cosas bien importantes, ¿no? La otra opinión es opinión adversa, dice no presenta razonablemente. ¿Qué significa? Que ha habido cosas tan graves en esa empresa, o sea, que no están bien registrados, por ejemplo, no tienen títulos de propiedad, digamos, ¿no? Después que ha pasado, no tienen la información, no tienen la documentación, varias cosas, por lo tanto, no presenta razonablemente, ¿no? Entonces ahí hay los tres tipos de opinión, pero hay una como cuarta, no es opinión esta, sino es abstención de opinión. ¿Qué quiere decir? El auditor dice, yo no opino, no puedo opinar. ¿Por qué? Porque no me han dado la información, porque solo me han dado fotocopias. Por ejemplo, ese es el caso claro cuando querían hacer la auditoría de la alcaldía. Decían, yo no puedo opinar, ¿por qué? Porque toda la documentación se ha quemado, ¿qué voy a decir? Hay fotocopias, pero eso no es una documentación como tal en base a la cual se puede dar una opinión, ¿no? Entonces, ahí está, ¿no? ¿Cuál es la otra parte? Los fundamentos de la opinión. Son las bases en las cuales el auditor ha hecho su trabajo. Pues entonces son partes del dictamen para que los veamos, ¿no? La anterior es la más importante. Entonces dice, hemos llevado a cabo nuestra auditoría de acuerdo con normas de auditoría generalmente aceptadas en Bolivia. Nuestra responsabilidad se describe más adelante en las responsabilidades del auditor. Somos independientes de la empresa, o sea, no forman parte de la empresa, ¿no? Y están de acuerdo al código de ética. Y ahí te dice, ¿no? Están cumpliendo con las normas, junto con los requerimientos de ética. Consideramos que la evidencia de auditoría que hemos hecho es una base suficiente y adecuada para nuestra opinión, ¿no? Entonces ahí te está diciendo. Clave de auditoría. Las cuestiones clave de auditoría son los aspectos más importantes que se encontraron en la auditoría. Generalmente, después de la opinión, o sea, excepto por cuando hay alguna opinión modificativa, como les decía acá, acá, ¿no? ¿Dónde teníamos? Acá. Si aquí hubiera dicho, excepto por, digamos, no tener los títulos de propiedad, como en el caso que les comentaba de la OPEA, cuando la opinión es modificativa, aquí antes tendrían que haber puesto y haber dicho los inmuebles ubicados en Villa Esperanza, que son tantos metros cuadrados, etcétera, donde funcionan las facultades X, Y, Z, digamos, ¿no? Entonces tendría que haber puesto, no tienen los títulos de propiedad. Entonces aquí hubiera dicho, nuestra opinión, excepto por el punto o los documentos de propiedad que se detallan en el punto anterior, digamos, o excepto por A, B, C, D, digamos, después presentan razonablemente, ¿no? Entonces aquí es fundamental donde se pone. Pero hay otras cuestiones importantes, ¿no? Como dice aquí, cuestiones clave de auditoría, donde también se incluye información importante, ¿no? Que también puede afectar a la auditoría. En este caso veamos en el caso de Toyosa, dice, las cuestiones clave de auditoría son aquellas que según nuestro juicio profesional han sido de mayor relevancia en nuestra auditoría de los estados financieros de la sociedad Toyosa S.A. por el año terminado el 39 de diciembre. Hemos determinado que no existen cuestiones clave de auditoría que se deban informar en el presente informe. En este caso no hay cosas importantes, ¿no? Después, ¿qué más? Ahí te dice la responsabilidad de la gerencia y de los responsables del gobierno de la sociedad y las responsabilidades del auditor, ¿no? Entonces, ¿cuáles son las responsabilidades de la gerencia? En realidad es la preparación de la información
el control interno, la aplicación de normas, todo eso, ¿no? Y del auditor simplemente es obtener seguridad razonable de que los estados financieros no están mal, de que no tienen problemas, ¿no? De que no tienen incorrección material, dice, debido a fraude o error, ¿no? También ellos tienen que aplicar sus normas y tienen que revisar el control interno y sus políticas, pero no, ellos no hacen las políticas ni el control interno, ellos solo revisan, ¿no? Obtienen información. Bueno, después, tipos de análisis, aquí vamos a poner cuáles son los tipos de análisis: el análisis vertical, el análisis horizontal, el histórico, proyectado y estimado, ¿no? ¿Para qué nos sirve el análisis de estados financieros? ¿Dónde lo voy a utilizar? Ucha, es terrible, ¿no? Lo utilizas todo el tiempo, realmente es bien importante el análisis. Por ejemplo, si trabajan ustedes en la parte de asesoramiento financiero en las empresas, para tomar decisiones les sirve. Si son contadores, igual, ustedes no solamente van a hacer los estados financieros, sino también pueden hacer un pequeño análisis, decir, licenciado, hemos tenido tal problema en la empresa, creo que podemos solucionarlo de esta manera. Qué bien, es un paso adelante, ¿no? Que deberíamos hacer todos. Entonces, igual en auditoría financiera, el análisis de estados financieros es vital, porque se utiliza mucho en la planificación. Ahí se determinan los riesgos, el tipo de enfoque de auditoría, el trabajo cómo se va a desarrollar el trabajo, cuánta gente voy a tener. Realmente esto es grande, esta empresa tiene problemas, o sea, aquí ya se determina, ¿no? Entonces, el cronograma, equipo de trabajo, todo el análisis financiero incluso lo hace en conjunto o haciendo también relevamiento con los ejecutivos de la empresa, ¿no? En las entidades de crédito, ni qué decir, para otorgar créditos hacen un análisis de su estado financiero, cuánto es su rentabilidad, cuánto han movido sus inventarios, todo eso, ¿no? En entidades de fiscalización utilizan muchísimo el análisis de estados financieros. ¿Como cuál? Servicio de Impuestos Nacionales analiza los estados financieros. ¿Cómo están? ¿Cómo se han movido de un año a otro? ¿Qué ha pasado? ¿No? La Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero, ASFI, a todos los bancos les supervisa y utiliza el análisis de estados financieros. La Contraloría y otras entidades de reguladoras, ¿no? Y eso es todo. Nos vemos en el siguiente acápite.